Aleluya, hermanos. Sean bienvenidos, hermanos, a este culto virtual de Sociedad de Varones, correspondiente al día de hoy, domingo 14 de junio del 2020, hermanos. Y quiero decirle a mis hermanos, los extraño. No podemos vernos en la iglesia debido a esta pandemia, pero gracias al Señor Jesucristo por la salud que me les ha dado, mis hermanos. Y confiando en las promesas del Señor, manteniendo firmes en su palabra. Amén. Aleluya. La palabra de Dios dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Aleluya. Bendito su nombre. Aleluya. Y leemos, hermanos, en el libro de los Salmos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Salmo 127. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos a la puerta. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oremos, hermanos, aleluya. Gracias, Señor Jesucristo, bendito por tu palabra, mi Dios. Bendice, Señor, tu pueblo, aleluya. Y bendice, Señor, en esta tarde, Señor, a cada hermano que va a recibir tu mensaje, Señor Jesucristo, aleluya. Pedimos, Señor Jesucristo, que llegues a nuestros corazones, aleluya. Señor, mi Dios, aleluya. Sigue protegiendo tu pueblo, Señor, con tu palabra, Señor. Sigue dándonos sabiduría, Padre Santo, porque tú eres nuestra esperanza, Señor Jesucristo. Tú eres nuestro refugio en todo tiempo, Señor, mi Dios, aleluya. Y así, mi Dios, aleluya, estamos gozosos saber que tenemos un Dios grande, un Dios que todo lo puede, Padre mío, un Dios que está atento, Señor, siempre a librarnos de todo peligro, Señor. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Amén y amén, aleluya. Y así, hermanos, con este espíritu, amén, vamos a recibir al hermano que nos trae la enseñanza de hoy, con la continuación de los 400 años de silencio. Dios lo bendiga, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Que el Señor Jesucristo les bendiga, hermanos varones. Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Y vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los 400 años de silencio. Amén. Parte de lo que es el desarrollo político, social y religioso de Israel en ese lapso de tiempo. Me toca continuar con lo que es el Sanedrín, que es prácticamente la última parte de esta porción. Después vienen otra serie de estudios que yo voy a estar enseñando un poquito más para adelante. En este caso, como digo, vamos a estar estudiando lo que es el Sanedrín. Me gustaría que me acompañen a hacer una breve oración para tener la dirección de nuestro Señor Jesús. Señor Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor. Que seas tú dirigiendo este estudio, Señor, que pueda ser de mucha bendición para mis hermanos, para mí, Señor Jesús, y para todo aquel, Señor Jesucristo, que va a tener acceso a este estudio, que pueda servir de bendición y que pueda abrir la mente, el pensamiento a un nuevo conocimiento, Señor, para entender más y mejor tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para entrar un poquito en materia, me gustaría leer aquí, ¿verdad? Enseñar que la palabra Sanedrín viene del griego Sinedrión, que significa un conjunto sentado
o concilio, también se le llama o se le puede conocer también. Y este término aparece 24 veces en la versión Reina Valera de 1960. Como podemos saber, Sanedrín fue el nombre dado al concilio o consejo judío establecido en los últimos 2 siglos antes de Cristo, y estuvo activo hasta el año 70 después de Cristo. Este era un cuerpo de la aristocracia sacerdotal y de la nobleza compuesto de 71 miembros con sede en Jerusalén. Y este era dirigido bajo la dirección del sumo sacerdote. Tenía funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Su autoridad variaba según el régimen político de turno. Habrían otros concilios o consejos aparte del Sanedrín, que era el central. Consistía de 71 hombres, muy importante. No tenían derecho de imponer la pena de muerte, solamente los romanos tenían ese derecho. Hay una referencia bíblica, bueno, hay otras más, pero estas 2 generales. Mateo capítulo 10, versículo 17 dice: en el nombre de Jesús, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Marcos 13, 9 dice: en el nombre de Jesús, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Hay otras referencias bíblicas, pero para que ustedes vean de que había, ya en el tiempo de Jesús ya estaba establecido, no solamente el Sanedrín, sino que también otros consejos o concilios que prácticamente estaban ejerciendo alguna función también, como la era de Sanedrín, de algún juicio contra alguien que fuera acusado en el pueblo de Israel. En esta imagen, hermanos varones, tenemos cómo consistía, ¿verdad?, la organización de este Sanedrín o concilio. Como pueden ver, habían 35 personas a un lado, 35 miembros al otro lado, y había un sumo sacerdote en medio o en el centro, y en medio de todo se ponía el acusado. Entonces, en tiempos de la dominación romana, en la administración política de Palestina, existía este órgano o gobierno que era propiamente judío. Amén. No habían extranjeros, que es el Sanedrín, que una vez más significa sentarse juntos o consejo, similar a un parlamento, y se trataba de una institución que ejercía los poderes legislativos, judiciales y ejecutivos. Así pues, eran misiones suyas elaborar y aprobar las leyes, juzgar los delitos contra las leyes y hacerlas cumplir. Sin embargo, no era un órgano autónomo, pues permanecía bajo el control de los gobernadores romanos. De esta forma, si se producía una condena a muerte de un reo, la sentencia no podía aplicarse sin la preceptiva autorización del gobernador romano de turno. Además de las funciones antes citadas, el Sanedrín ejercía de corte suprema religiosa, y como máximo órgano de culto fijaba la doctrina religiosa, establecía el calendario litúrgico y regulaba la vida religiosa del país. El Sanedrín estaba compuesto por 71 miembros, dividido en 3 grupos, que son los ancianos, que eran senadores o presbíteros. Pertenecían casi todos a la aristocracia y a la clase más pudiente de Israel. Los sumos sacerdotes eran en su mayoría saduceos, y el tercer grupo lo integraban los letrados o maestros de la ley, que en su mayor parte eran fariseos.
El Sanedrín estaba presidido por el sumo sacerdote, quien ejercía la máxima función ejecutiva. Su función principal era gobernar el país, aunque bajo la supervisión de Roma. Me gustaría también hablar un poquito de la historia. Muy interesante el desarrollo histórico de lo que es el Sanedrín. Los rabinos atribuían la formación del concilio o Sanedrín originalmente a Moisés. Hay una cita bíblica que se encuentra en Números capítulo 11 versículo 16, que me gustaría que me acompañen a leer conmigo, que dice de la siguiente manera: Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y traerlos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. ¿Okay? Entonces se afirma aquí que originalmente este concilio en el tiempo de Moisés había ejercido funciones judiciales hasta los tiempos del Talmud. Sin embargo, en Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 19, Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8, habla acerca de que Josafat estableció una corte suprema en Jerusalén. Vamos a leer este pasaje bíblico para ver lo que dice. Estamos leyendo Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 8. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Esta corte era exclusivamente judicial, mientras que el concilio posterior también ejercía poderes legislativos y ejecutivos. Crece que había crecido su función y los derechos que tenían. Los ancianos del libro de Esdras, aquí vamos a leer bastantes citas bíblicas. Esdras capítulo 5, versículos 5 al 9, dice de la siguiente manera: mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Copias de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndole: ¿quién os dio orden para edificar esta casa, para levantar estos muros? Entonces vemos aquí que los ancianos tenían también alguna función ejecutiva. También leemos que habían los nobles y oficiales. En el libro de Nehemías también podrían considerarse de alguna manera antecesores del concilio, pero no puede probarse una relación directa. Ahora, la existencia del concilio se atestigua desde comienzos del siglo II o antes de Cristo. Esto fue por medio de Antíoco el Grande. Esto fue entre 223 y 187 antes de Cristo, donde dirijo una carta a la Gerusia, que prácticamente era el Senado de Jerusalén, cerca del 200 antes de Cristo. Esto está como referencia a Josefo en el libro de Antigüedades. Esta palabra Gerusia tiene la connotación de aristocracia gobernante y es común en los libros apócrifos y otros libros como sinónimo de concilio.
También el libro de Josefo de Antigüedades también dice que puede referirse también al concilio que estaba fuera de Jerusalén. Esto lo dijo Filón en su libro Contra Flaco. En el Nuevo Testamento, Jerusía aparece una sola vez, al parecer como una explicación del vocablo Sanedrín. Amén. También en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, aparece algunas veces y equivale a la asamblea deliberativa o tribunal de justicia. Aparece un pasaje bíblico que da alguna referencia a esta función en Proverbios capítulo 22, versículo 10, que dice: en el nombre de Jesús, echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Está hablando aquí que había una asamblea deliberativa o algún tribunal de justicia para los pleitos, por así decirlo. Josefo usa el término por primera vez al señalar que el legado romano en Siria, según Gabino, entre el año 57 y 55 a.C., dividió a Palestina en 5 distritos, o la palabra sinedria, cada uno bajo un sanedrín o sínodo. Esto se encuentra, hace referencia también a lo que es la guerra judía primero, que es un libro de historia. El arreglo duró poco y el Sanedrín de Jerusalén volvió a tener preeminencia. Josefo es el primero que utiliza el término Sanedrín para referirse al Concilio Supremo de Jerusalén, al relatar que el joven Herodes tuvo que presentarse ante el Sanedrín de la capital judía para informar de sus actividades en Galilea. Luego el término aparece 22 veces en el Nuevo Testamento, 8 en los Evangelios y 14 en Hechos. A veces se refiere a cualquier judicatura, especialmente en plural. Y hay ciertas citas bíblicas aquí. Vamos a leer Mateo capítulo 5, versículo 22. Son las referencias que da. 5:22 dice: en nombre de Jesús, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fausto quedará expuesto al infierno de fuego. Tenemos también Mateo capítulo 10, versículo 17. En el nombre de Jesús, y guardaos de los hombres que porque os entregarán los concilios, y en sus sinagogas os azotarán. Pero suele designar el Concilio Supremo ante el cual fue Jesús entregado. Esto fue, encontramos una referencia bíblica aquí en Marcos capítulo 14, versículo 55. Vamos a leer. Dice así: en el nombre de Jesús. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban. Tenemos otra referencia también del concilio, donde Pedro y Juan fueron entregados o juzgados. Esto se encuentra en Hechos capítulo 4, versículo 15. Dice: en el nombre de Jesús. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Esto fue cuando Pedro y Juan habían sanado al paralítico en la puerta de la Hermosa, y estos fueron juzgados por el concilio. Hay otra referencia también acerca de Esteban en Hechos capítulo 6, versículo 12. Dice: en el nombre de Jesús. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Amén. Hay otra referencia también de Pablo, que fue traído al Sanedrín o concilio. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 22, versículo 30. Vamos a leer: en el nombre de Jesús. Dice así: al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos.
Entonces podemos ver aquí que estas referencias específicas de cómo Jesús, Pedro, Juan, Esteban y Pablo tuvieron que comparecer ante el Sanedrín. El término presbiterium también es sinónimo de Sanedrín. La referencia bíblica es Hechos capítulo 22 versículo 5. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí carta para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. La Reina Valera traduce como ancianos. Amén. A cada miembro de Sanedrín se le llamaba buleetes o consejero, y un ejemplo de esto era José de Arimatea. Vamos a leer la cita bíblica que está en Marcos capítulo 15 versículo 43, que dice en el nombre de Jesús: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces significa esto de que por ser miembro del consejo, José de Arimatea, significa que él tenía tal vez alguna posición importante en el pueblo de Israel, tal vez tenía dinero. Él pudo entrar ante el concilio, ¿verdad? Ante Pilato, y pedir osadamente el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Hay otra referencia bíblica de este mismo José de Arimatea que está en Lucas capítulo 23 versículo 50. Me gustaría leerlo para que tengamos un poquito más de material de referencia a Sanedrín. 23:50 de Lucas, dice en el nombre de Jesús: había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Aleluya. El Sanedrín, como cuerpo autoritativo, desapareció después de la destrucción de Jerusalén. Esto fue en el año 70 después de Cristo. Y muy importante esto, lo sucedió el Bet Din. Eso se escribe B-E-T-H espacio D-I-N, o corte de justicia de los rabinos, que era un organismo compuesto de eruditos sin poder político. Un poquito de la composición: el sumo sacerdote era el presidente del concilio. Sus miembros provenían de la aristocracia sacerdotal o eran laicos nobles. Más tarde también participaron escribas, pertenecientes en su mayoría a los fariseos, pero hubo algunos de los saduceos bajo los meros asmoneos. Los saduceos constituían la mayoría y aprobaron leyes y ordenanzas favorables a sus interpretaciones. La reina Alejandra, entre el año 78 y 69 antes de Cristo, se identificó con los fariseos, abrogando aquellas leyes y estableciendo otras que estos últimos respaldaban. Más tarde, Herodes, entre el año 37 y 4 antes de Cristo, al comenzar su reinado y para aminorar el poder de la antigua aristocracia, mató a 45 miembros del concilio y le dio más participación a los fariseos, que representaban menos amenaza para él. Durante el periodo de los procuradores, esto fue entre el año 6 y 70 después de Cristo, el concilio se componía de la aristocracia sacerdotal, la nobleza que contaba con la simpatía de los saduceos y los eruditos de los fariseos. Un poquito de la competencia. Durante la época romana, esto es entre el año 63 antes de Cristo y 70 después de Cristo, en especial bajo los procuradores, este cuerpo era la última autoridad en Judea. Tenía injerencia no solo en cuestiones religiosas, sino también en asuntos legales y gubernamentales, siempre y cuando no se violara la autoridad del procurador romano de turno. Este último tenía que confirmar las sentencias de muerte aprobadas por el concilio, como dice Juan capítulo 18 versículo 31, en el nombre de Jesús. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Interesante referencia, ¿verdad? Porque ellos podían
juzgar conforme a las leyes, pero ellos no tenían el poder para dar muerte a alguien. Esto es para cuando entregaron a Jesús. Amén. La muerte de Esteban, por tanto, parece ser un caso de violencia de parte de la multitud instigada por el concilio. Ahora, el lugar de reunión. Según las fuentes rabínicas, el concilio se reunía por lo general en el lugar del templo llamado Pórtico de los Sillares de Piedras. La reunión en el palacio del sumo sacerdote, y esto hace referencia a Mateo capítulo 26, versículo 57, en el nombre de Jesús. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Fue una excepción a la regla, debido quizás a que el templo estaba cerrado de noche. Los miembros se sentaban en un semicírculo. Frente a ellos estaban los secretarios de la corte, y detrás de estos 3 filas de los discípulos de los hombres sabios. El acusado se presentaba vestido de luto. Una decisión favorable por simple mayoría podía anunciarse el mismo día. Una desfavorable que necesitaba 2/3 partes al día siguiente o más tarde. Me gustaría también agregar un poquito lo que era el Concilio de Jerusalén. Este nombre fue dado a la reunión de los líderes de las iglesias en Jerusalén y Antioquía, el cual se relata en Hechos capítulo 15, versículo 2 al 29. Voy a leer solamente una pequeña porción para tener la referencia. Hechos capítulo 15, voy a leer el versículo 2 solamente. Dicen en el nombre de Jesús, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto está hablando acerca del concilio en Jerusalén. Y esto ocurrió del año 49 al 50 después de Cristo, como consecuencia de acaloradas discusiones acerca del carácter que el cristianismo debía mantener entre los gentiles. La iglesia, que se consideraba como el verdadero Israel, esperaba que el cristianismo continuara según las normas del Antiguo Testamento. Amén. Sin embargo, la conversión de multitudes de gentiles hizo surgir al menos 2 inquietudes. Por un lado, quedaban por aclarar las implicaciones que tenía para la iglesia el pacto que Dios había hecho con Abraham, un pacto que había de permanecer para siempre, y esto está hablando acerca de la circuncisión. Por otro lado, había una serie de factores anexados a las relaciones permisibles entre gentiles, o sea, no judíos y judíos. Amén. Había la práctica de comer juntos judíos y gentiles en la iglesia de Antioquía y Galacia, y esto escandalizó a los hermanos en Jerusalén, y esto hacía cada vez más difícil la evangelización de los judíos en esta ciudad. Entonces está hablando aquí un poquito de que la relación entre judíos y gentiles, esto es sabido de que los judíos eran, bueno, hasta el día de hoy tal vez son muy celosos o eran celosos de sus creencias y tradiciones judías, y para ellos le era ¿cómo le puedo decir yo? No apto, como un acto de contaminación ceremonial, el juntarse con judíos, perdón, con gentiles, y por eso es que se hizo existía este concilio en Jerusalén todavía. Es interesante notar que unos 7 años después Pablo mismo hizo caso omiso del decreto del concilio respecto a la carne. Esto quizás indica que por aquel tiempo la proporción de gentiles y judíos había cambiado tanto que los decretos ya no tenían vigencia. Lo interesante de esta referencia es de que a pesar de que pasó el concilio, que fue el que juzgó a Jesús y en parte a Pablo y en parte a Esteban, todavía siguió vigente por un tiempo, ¿verdad? Y se cargaba de algunas nuevas leyes y posiciones conforme el cristianismo de la iglesia prometida, como leemos en Hechos, iba creciendo, iban
prácticamente juzgando ciertas leyes religiosas conforme a la iglesia iba creciendo. Y esto es interesante saberlo también para saber de que de alguna manera todavía siguió vigente y hubo alguna influencia también en relación con lo que era la relación de judíos y gentiles y la iglesia en crecimiento. Amén, hermanos. Voy a dejar aquí este estudio de Sanedrín. Espero que sea de mucha bendición. Un tema muy interesante. Hay mucho más material, pero esto es el resumen, amén, que el Señor Jesucristo me dio, y que sea de mucha bendición para todo el que lo escucha y lo ve. Que el Señor Jesucristo le bendiga y hagamos una oración final. Gracias, Jesús, por este estudio, Señor, que pueda ser de mucha bendición. Gracias, Señor, por el material, Señor Jesucristo, por la sabiduría y por la inteligencia. Y gracias por tu palabra, Señor, porque cada día aprendemos más. En el nombre de Jesús, amén y amén.